Hola, el día de hoy estamos finalmente con un tema que tenía pendiente desde hace mucho tiempo. No va a ser un video de análisis, sino un video de opinión respecto a algo que he visto y realmente considero que mucha parte de la comunidad está equivocada. Por supuesto, este video va a tener spoilers bastante duros. ¿Cómo voy a poder hablar de la obra sin meter spoilers? Así que están avisados. En guerra avisada no muere soldado. Y con esto dicho, podemos pasar al siguiente punto. Ya casi somos 1000 personas, así que si te gustan mis videos, por favor suscríbete. Así podrás estar al día con el contenido que son 2 veces a la semana. Eso va a ayudar muchísimo a este proyecto, a este crecimiento, y realmente agradezco cada aporte y cada ayuda y todos los comentarios que me han dejado. Ahora bien, podemos comenzar entonces con el contenido. Y es, dejen cocinar a Fujimoto. Como un pequeño inicio me gustaría mencionar que yo leo Chainsaw Man desde que salió el capítulo 30, que creo que fue el momento donde murió Himeno. A partir de ahí la historia me enganchó brutalmente. No era tan mencionada, sin embargo tenía su cierta comunidad. Pero esto fue la puerta para que yo quisiera buscar más de las obras de Tatsuki Fujimoto. Y vaya que me gustaron muchísimo. Debo empezar mencionando a Fire Punch. Para mí fue una lectura que de inicio a fin me dejó la cabeza destruida. No entendía nada y cuando finalmente la terminé dije, vaya, es que esto fue literalmente cine. Y es que Fire Punch no es una obra para todos los gustos. Realmente el tipo se mostró bastante degenerado con algunas cosas. Pero aquí dejó bastante marcado su estilo. Este era el estilo de Tatsuki Fujimoto. Y es que desde el humor bizarro hasta los personajes que tenían cierta profundidad y realmente me gustaban mucho, la trama en sí que daba unas vueltas increíbles y no podías esperarte realmente qué iba a pasar en el siguiente capítulo porque realmente no existía una forma de predecirlo. El tipo estaba frito del casco. Y todo el tramo final de Fire Punch para mí fue excelente en cada sentido posible, aun si no estaba entendiendo mucho. Este fue un ejemplo de lo que podía hacer Tatsuki Fujimoto sin tener la presión de una editorial diciéndole qué puede hacer, al igual de cómo tiene el tiempo para hacer una historia relativamente larga. Y es que el tipo estaba acostumbradísimo a los one-shot. De hecho, muchos de los one-shot de Tatsuki Fujimoto son muy buenos. No todos tienen este humor bizarro y de generación. Sin embargo, a mí me parecen fantásticos cada uno de estos. Hasta van a sacarle película a uno que es Look Back. Y es que para mí Look Back es una lectura que todos debemos hacer. Porque muestra un lado de Fujimoto distinto y es su parte artística. Porque él es un artista. Y por supuesto, no fue fácil todo lo que ha tenido que hacer y sacrificar para poder llegar a ser lo que es. Look Back es una historia relativamente autobiográfica. Y aunque sigue siendo difícil de entender en algunas cosas, creo que es mucho más fácil entender esta y saber qué pasó en comparación a otro de sus one-shot llamado Sayonara Eri. La cantidad de teorías que salieron cuando Sayonara Eri se publicó fue brutal. Yo mismo hice unas cuantas en su momento hablando con mi grupo de amistades. Fujimoto destaca mucho en los one-shot, en este lo mostró al igual que en Look Back. Pero ¿qué pasa cuando un autor así, donde destaca muchas veces en historias relativamente cortas, lo pones a hacer una historia más larga? El sujeto debe aprender a hacer ciertas cosas y va a haber mucho ensayo y error. Y este fue el caso con Chainsaw Man, donde lo hizo de manera excepcional. Vean, he leído por ahí muchas críticas a la parte 2 de Chainsaw Man, que si es muy lenta, que si no pasa nada, que es predecible, que no les gusta Asa, que Asa les parece un personaje bastante malo, lo cual para mí es no entender el planteamiento de Asa. Asa es básicamente una contraoposición a lo que viene siendo Denji en su concepto. Es una tipa con bastante egoísmo, con cierto altruismo, pero que le importa mucho cómo la vean más que las acciones en sí, mientras que Denji es mucho más impulsivo. ¿Comparten muchos aspectos? Sí, verdaderamente. Pero es que Asa tiene la dignidad que Denji no tiene. Y la normalidad que a él le gustaría tener. Porque ella se comporta relativamente normal porque desea lucir así. Pero aquellos que leímos la obra y estamos al día y prestamos atención, nos damos cuenta de que Asa es una tremenda inepta social. Que si quieres aprender más del personaje, tengo 2 videos dedicados en mi canal hacia ella. Ella es una brisa fresca. Y es que perdimos a básicamente todos los personajes principales, que para mí fue un acierto, porque así podían hacerle más daño a Denji. Chainsaw Man pudo haber acabado en esa primera parte y realmente pudo haber pasado sin más, con Makima como un enemigo final y ya. Pero ese final no era el que tenía el autor en su mente. Y posiblemente hizo el cambio a la demografía seinen únicamente por lo que se viene. Ya que pese a que la historia fue bastante gráfica, había cosas que no podían mostrarse por estar en la Shonen Jump, y ahora tiene la libertad de hacerlo. Y si dudan de lo que este autor puede ser, échenle un ojo a Fire Punch, que es una degeneración total. El tipo suele hacer capítulos muy lentos y que se leen como relleno cuando uno está al día con la obra.
Lo cual no es nada nuevo de él, para nada, simplemente que ahora mucha gente está al día, antes no. Muchas personas que se quejan leyeron Chainsaw Man de una sola sentada. O peor aún, comenzaron a leer cerca del final y por ende toda la tensión del final estaba semana tras semana, sin fin, porque realmente el final de Chainsaw Man fue bastante tenso. Posiblemente esta parte de Chainsaw Man apenas va por la mitad. Creo que el problema realmente no es el contenido de los capítulos, sino la cantidad de capítulos que saca al mes. Después de todo, pasó de sacar siempre un capítulo semana tras semana a pasar 2 semanas de descanso y 2 semanas haciendo capítulos, cuando el contenido o la cantidad de páginas y viñetas sigue siendo el mismo, así que se siente mucho más lento por esto. Al inicio de Chainsaw Man hubo capítulos como simplemente estar con Power en la casa, uno donde Himeno casi desvirga a Denji, así como uno donde la conclusión de Denji fue tocar unas tetas. Y esto era semana tras semana. Imagínense que esto hubiese sido cada 2 semanas, realmente mucha gente no hubiese soportado y tuvieron la suerte de leer la primera parte de Chainsaw Man de sentada. Otra cosa que tiene Chainsaw Man que realmente debo destacar es que la primera parte se sentía mucho más frenética. De hecho, esto atrapó a mucha gente por el sentido de humor frenético que tenía la serie. Todo era rápido, fuerte, no dejaban que se encariñaran con los personajes porque realmente morían muy rápido. Pues que hay que ver el caso de Reze, donde realmente existen más fanarts que viñetas donde ya haya aparecido. O incluso Quan Chi, que realmente no apareció mucho, pero tuvo una de las mejores frases de la serie, que fue el tema de que la ignorancia es felicidad. Son personajes entrañables, sí, pero siendo objetivos casi no aparecieron y no dio tiempo realmente a que uno se encariñara con ellos. Sin embargo, las buenas decisiones de diseño del autor hicieron que estos personajes fuesen entrañables. Todos recordamos a Quan Chi y a Reze, pero realmente entre las dos juntas no forman 3 capítulos de Chainsaw Man completos. Al menos no con los diálogos, tienen más escenas de peleas que escenas de diálogos. Y esta parte es un punto interesante. En este momento de la historia, Chainsaw Man era un shonen. Debía ser frenético y tener peleas porque así era su demografía. Posiblemente esto era algo que pedía la editorial para que así llamara la atención o enganchara, porque es una característica de la Shonen Jump. Pero ahora con un pace más tranquilo, Tatsuki Fujimoto está mostrando otras cosas. Y para mí está bien, tiene sentido con la historia. Denji no puede ser desde el principio, él mismo lo dijo. Se acostumbró a una nueva normalidad. Él antes podía comer de la basura y ahora es incapaz de hacerlo. Él antes se emocionaba con todo y ya en la actualidad es difícil que lo haga de la misma forma que antes. Porque la gente cambia, el tiempo pasa y sus amistades, su hermandad murió. No pueden esperar que Denji sea el mismo cuando Power ya no está. Power era el gatillo para que muchas veces se presentaran estas situaciones graciosas. Era muy importante para Denji, quedó con un vacío bastante grande en su corazón. Él mismo lo dijo, no sabía cómo iba a avanzar sin ella. Y de hecho cuando el demonio de la caída aparece, Denji lo primero que piensa es en Power y en Aki, se sintió muy mal. Y es que es el punto más vulnerable de Denji. Pese a sus sentimientos de demonio, él siente apego hacia la gente, porque si no Power no hubiese sentido apego hacia él. Y véanlo de esta forma, ahora tiene una responsabilidad y esta es Nayuta. Por mucho que Nayuta actúe parecido a Power, nunca va a ser ella y Denji nunca va a ser el mismo. La crítica de Asa y la crítica de Denji y el ritmo son las 3 que más he leído. Realmente esperen lo que va a mostrar Fujimoto. Él no ha decepcionado y para mí lo está haciendo muy bien, simplemente que el ritmo desespera un poco. A mí también me desespera, sobre todo con los últimos 2 capítulos que han sacado. Pobre mi bebé de Nayuta, Dios mío, he sufrido mucho con eso porque es mi segundo personaje favorito, al menos de esta parte. Fujimoto siempre sorprende e igual como decían con la Vinotinto, mano tengo fe. Yo sé que él nos va a mostrar una buena historia. Porque a este autor le pueden decir de todo, pero nunca hará un mal manga. O sea, el tipo literalmente es una fábrica de genios. Todos los sujetos que han sido asistentes de él acaban haciendo mangas famosos. Como el tipo de Spy X Family o como el tipo de Jigokuraku. Y también el de Dandadan, que heredó el ritmo frenético de la primera parte de Chainsaw Man. Así que esperen y manténganse pacientes porque Fujimoto la va a romper. Su historial de mangas y cómo trabaja este autor deja claro que realmente sabe lo que hace. Y para gustos colores, realmente una historia debe avanzar y no mantenerse en lo mismo. Chainsaw Man no ha perdido su esencia, simplemente los personajes tienen que evolucionar con todo lo que les ha pasado. Y realmente la primera parte es algo que se puede releer muchas veces. Si les gusta mucho esa parte, pueden releerla. Con cada relectura simplemente se hace mejor. Y para aquellos que les molesta mucho el ritmo de la historia, simplemente esperen que salgan capítulos, no sigan leyendo al día y cuando tengan varios acumulados, pues simplemente lo leen todo de sentada. Estoy seguro que lo van a disfrutar mucho más de esta forma. Pero yo no pierdo la fe con este tipo.
Me gustaría dejar una pregunta antes de terminar el video. ¿Qué creen que es el segundo Chainsaw Man? Yo tengo mis teorías y capaz haga un video al respecto, pero me gustaría saber de parte de ustedes qué piensan que es este segundo Chainsaw Man que tanto mencionan, el cual los ayudó en la batalla contra el demonio de la caída. Ahora bien, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, por favor denle me gusta y suscríbanse. Esto ayuda muchísimo al proyecto que está en crecimiento. Este fue Lo Viejo Comunicándose y se despide. Hasta la próxima.